Carta escrita a los Hebreos. Su capítulo es 12. Su versículo a leer, 13, el capítulo leamos, su capítulo 13. Y el verso es 4. Oigamos la palabra en el nombre del Señor Jesús. 13, 4 dice la palabra de esta manera. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quiero presentarle esta parte de este verso. Voy a tratar de explicarle este verso y sus contextos. A veces me quedo pensando y digo, bueno, ¿qué hago, Señor? Colocar en la balanza de Él, ¿qué puedo presentarles por el Espíritu Santo? El verso que tenemos dice honroso. Me quedaba viendo acá la primera parte cuando dice acá honroso sea en todos el matrimonio. La palabra tiene una amplitud cuando dice honroso. Le voy a tratar de mencionar las frases como cuando dice y el hecho sin mancilla, los fornicarios y los adúlteros y el juicio de Dios. A ver cuánto nos permita el Señor mostrarle. Pero cuando veo esta palabra y dice honroso, honren el matrimonio. La palabra griega para honrar es respeten, así, respeten el matrimonio. Y los casados manténganse fieles. Hay una revisión de la palabra que estaba viendo que dice honren el matrimonio o respeten el matrimonio. Los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometan fornicación o adulterio. Si dice honroso, dice que el que honra en verdad, la palabra, por ejemplo, honroso, respeten, pero dice que el que respeta es un noble. Una persona noble es honorable, respetable. Puede ser alguien apreciado, estimado, pero alguien que es noble aprecia. El noble estima. El noble es una persona muy singular. Su honor lo llega a manifestar en el respeto que da a conocer. Yo estaba viendo esta palabra y le decía que cuando dice honroso, honroso sean todos el matrimonio, porque cuando alguien respeta, honra, por ejemplo, Pablo usó esa frase en su ministerio, dijo él, yo honro mi ministerio, respeto mi ministerio, porque el que respeta su ministerio teme a Dios. Y el que teme a Dios no quiere pecar contra Dios porque
El que peca contra Dios tiene en poco la palabra y le va a mostrar en base a ella lo que Dios puede hacer cuando el hombre no honra su matrimonio. Me quedaba a mirar acá cuando dice honroso sea en todos el matrimonio. Bueno, si llegamos a pensar desde cuándo, por qué debe honrarse el matrimonio. Voy a usar una parte acá que me quedaba a ver acá en el libro miremos el libro de Malaquías capítulo 2. Mire lo que dice Malaquías 2. El texto ya le digo que nos da una información tan grande, pero mire lo que estamos en una parte cuando dice honroso, respeten los casados el matrimonio, respeten. Dice Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando dice la mujer de tu pacto, tu legítima esposa. Aquí la mujer de tu pacto es tu legítima esposa. Cuando alguien respeta porque está casado, algunos tuvieron bodas, ¿verdad, hermano? Yo he estado en bodas y me quedo viendo la magnitud que se hace de la fiesta, la magnitud de la fiesta. Algunos tuvimos bodas tan sencillas. Yo recuerdo que uno se prepara, pero me quedaba viendo la vida de mi esposa. Sus padres le regalaron a ella en el día de su boda un cofre que tenía un quetzalito dibujado con pintura verde. Ese era el gran regalo. Pero la gente en ese entonces no se preparaba como decir de que se dan amueblados grandes. Pero no importa cuál haya sido, grande o pequeño el hombre, la mujer, sabia, profesional, pero cuando llega el hombre a respetar, dice acá, siendo ella, como dice el verso, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto, tu legítima esposa. Ella es la legítima esposa. Yo no sé, como digo, si nos da tiempo, miramos lo que muestra la fornicación, porque la fornicación es delicada. Aunque la palabra griega para fornicación viene a usarse pornea, de donde viene pornografía, ¿verdad? Pornea, que es lo mismo el pecado. Lo único que se menciona fornicación en el no casado y adulterio por la alteración de un pacto que se hizo entre dos en presencia de Dios. Sea quien sea haya efectuado el matrimonio, dice que Dios, como dice el verso acá, atestiguó y atestigua cuando dice el hombre, quien pregunta, dice promete. Hay quienes usan la palabra jura de varias formas, pero dice usted solemnemente amar, respetar, querer, bendecir, servir en las buenas, en la mala, en la riqueza, en la enfermedad, en la pobreza. ¿Se acuerdan los casados, no? ¿Se acuerdan? Y luego nosotros queríamos que esa ceremonia se terminara luego y sí, acepto, ¿verdad? Pero oigan el verso. Desde entonces se convirtió la mujer en la compañera y legítima esposa. Y el que respeta, cuando el verso dice respeten el matrimonio, respeten, honroso, sean todos el matrimonio, y el que respeta, le puedan decir, tal vez está solo por acá, pero está casado. Tal vez está sola por acá, pero está casada. Y el que respeta, honra su matrimonio,
pueda que hay problema. El matrimonio, hermano, el matrimonio, algunos piensan y dicen, bueno, me voy a casar y dice, voy a ser feliz. Pero muchas veces, y yo lo he llegado a entender, que el matrimonio es en el sentido, no sabe uno que si está tomando una bendición o una maldición, porque yo me he fijado en algunos matrimonios, como el caso del matrimonio de Job. La mujer no era una bendición para Job. Le dijo a Job, en el tiempo de la enfermedad, maldice a Dios y muere. Lo dejó, lo abandonó. Entonces no es una bendición, porque cuando es una bendición la mujer o el hombre para la vida, el hombre como la mujer tienen un compromiso mutuo, porque cuando dice que es tu compañera, la mujer de tu pacto, un pacto lleva compromisos mutuos. Usted dijo sí, se dijo sí mutuamente, es un pacto. Me quedaba a observar una palabra, y cuando uno mira las escrituras, en las escrituras realmente uno encuentra las respuestas a todas las inquietudes que llega a la vida. Y cuando realmente uno llega a entender lo que ha hecho, uno logra permanecer, pero cuando no, entonces uno quebranta una palabra. Y estaba mirando una palabra en el libro de Ezequiel, y al mirar esa palabra, Dios le dijo a Israel que el que rompe, el que quebranta el pacto, ¿escapará? No va a escapar. Entonces, cuando nos quedamos a entender la palabra del Señor, uno viene a ver que la fidelidad, la sinceridad que se llega a tener, se mantiene ante los ojos de Dios. Le voy a mostrar. Cuando el hombre no honra su matrimonio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miremos, segundo libro de Samuel. Dele un vistazo, porque yo anhelo que a usted le vaya bien en la vida, hermano. Yo anhelo que a usted le vaya bien en la vida. Segundo libro de Samuel. Miremos lo que dice el capítulo a leer del segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y el verso a leer es el verso, miremos del que dice el verso, desde el verso 1, voy a tratar de ir leyéndole a usted desde el verso 1. Jehová, segundo libro de Samuel 12:1, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno.
Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Deténgase un momento ahí. No le leo nuevamente, pero le reitero las partes. Dios envía a Natán, el profeta, a David y le dice, bueno, está el rico y el pobre, pero el rico tenía numerosas ovejas, pero el pobre tenía una cordera. Yo estaba mirando acá, hay algunos que tienen diferencia de edad, hermano, a veces el varón 5, 6, 7, 10 años de diferencia a la mujer. Pero sabe, hay quienes se han casado, ahorita ya no se está dando, pero se daba mucho. 15 años, 16 años y aquel 20 años, pero se llevaban corderitas. ¿Cuántos años tenía Betsabé? ¿Cuántos años tenía Urías? Lo que describe la Biblia era de que comían juntos, del mismo bocado, del mismo plato, del mismo vaso. Lo tenía como una hija muy apreciada y estimada para Urías Heteo, pero viene la historia del rico que aquel no quiso guisar su oveja, sino que se come otra oveja, la que no era de él. Eso enciende la ira de David, pero David no sabía que él no era, que él era aquel de quien Natán estaba hablando. Viene David, se enciende y dice el texto que él dice, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. La primera cosa que le vino a David, su sentencia propia, el hombre digno de muerte. Y debe pagar 4 corderas. Cuando el texto, por ejemplo, usted se queda viendo de Hebreos 13, 4, honroso, respeten el matrimonio porque a los fornicarios y a los adultos los juzgará Dios. Yo quiero que tenga eso en mente. Yo he tratado de guardarla en mi corazón, tenerla muy presente, porque puedo atenerme a los juicios, porque han habido hombres como mujeres que realmente no les ha importado la vida, algunos por despecho, algunos por venganza, algunos han tratado de destruir su matrimonio sin darse cuenta que destruyen su vida, destruyen su casa, fíjate, hermano. Entonces cuando vemos acá, David oye lo que Natán le dice, tú eres ese hombre. Y ahora Dios le hace ver, te ungí, te di. Dice que David llegó a ser el rey más rico de la historia de la humanidad, como Salomón el heredero más rico de la historia. Pero ahora viene, nos damos cuenta que Dios le pudo haber dado más de lo que tenía, como dice el verso. Si eso fuera poco, lo que tienes, lo que manejas, te habría añadido mucho más. Si David hubiera respetado el matrimonio de Urías, pero él no respetó el matrimonio de Urías, y sabe, me quedaba viendo que David llegó a tener en poco la palabra de Dios. Cuando alguien tiene en poco la palabra de Dios, yo estaba viendo acá y me quedaba viendo que el que tiene en poco la palabra de Dios, sabe. Por ejemplo, ya le leí el libro de Malaquías 2, 14, siendo ella la mujer de tu pacto, tu compañera,
hay un pacto, pero cuando dice acá, se tiene en poco la palabra de Dios, el que tiene en poco a Dios no le da importancia ese día, esa hora, ese momento. Y cuando se tiene en poco la palabra, la presencia de Dios, es cuando el hombre viene a experimentar, como dice acá, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante los ojos de él? Entonces se hace lo malo y se tiene en poco. Ya le voy a mostrar algo acá, porque cuando dice que este no respeta el matrimonio, ni el de aquel, ni el de aquel, entonces se tiene en poco. No respeta ese matrimonio, los matrimonios, ni allá ni acá, tienen poco. David abrió una brecha tan grande, fíjese hermano. Cuando llegamos a esta parte, empieza allá el juicio de Dios, por ejemplo, del verso 10, cuando dice, el juicio de Dios lo juzgará Dios. Cuando dice que a los fornicarios, a los adúlteros los juzga Dios, el juicio de Dios, hay cosas donde nosotros ya no podemos meter. Hemos visto algunos casos. Nosotros nos reunimos a cada 15 en Coatepeque, y cada 15 los casos, los ancianos aparecen, llevan los casos, los ancianos, cada 15 miramos muchos casos. Pero hay casos donde a veces se acusa a alguien y solo hay un testigo y dice que en boca de 2 o 3 consta todo negocio. Entonces, cuando un solo testigo aparece, no podemos. Pero me he fijado y sabe cuál es lo penoso para mí, cuando el siervo encargado de estar oyendo, preguntando, indagando, el que es juzgado, dice no y no, y no y no. Bueno, no sé, está bien, dice no y no. ¿Sabe cuál es lo que a mí hasta me eriza el cuerpo a mí? El hombre de Dios dice, no lo confiesa, queda bajo el juicio de Dios. Y ya a mí se me eriza la piel. Porque yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar con este hermano, con esta hermana? No lo declara. Pero los que lo declaran van a sufrir vergüenzas, heridas y todo eso. Pero por ejemplo, el Proverbio 28:13, algunos no han entendido, lo he oído que lo leen muchos. Pero cuando dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero ahí está diciendo que el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia del juicio de Dios. O sea, evita el juicio de Dios sobre sí. No es que alguien por a la otra vez estaban haciendo el juicio y dijo, bueno, entonces media vez confesó, alcanza misericordia y no cortado. Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia del juicio de Dios. No se puede evitar un cortamiento, ¿verdad? Pero alcanza misericordia del juicio de Dios. Y cuando venimos a esta escuela porque el Señor anhela, hermano, que usted y yo no lleguemos a cosas. Usted respeta al matrimonio, jamás vamos a experimentar el juicio de Dios en la vida. Le voy a leer acá, me voy a entretener acá, evitando el juicio de Dios, mostrándole primero la primera parte. Cuando dice vive Jehová, miremos algo en la palabra, por ejemplo, en Números 15:30. David hizo mención de una palabra, fíjese hermano, y la palabra cuando uno la logra entender, ahí están los ancianos, están los siervos del Señor, bueno, pero aquel sabe, entiende la palabra del Señor. Oiga lo que dice Números 15:30 y 31. Cuando el hombre no tiene en poco la palabra de Dios, teme a Dios, oiga este texto. Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Oiga, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento,
enteramente será cortada esa persona su iniquidad. Esa palabra, hermano, la iniquidad. Hay un texto en Jeremías que dice: ¿hasta cuándo permitirás los pensamientos de iniquidad en tu corazón? La iniquidad es un pensamiento planeado, como que alguien dijera, ¿verdad? El casado o el soltero, porque el soltero puede caer en adulterio si se mete con una casada. La soltera cae en adulterio porque se unen, ¿verdad? Una soltera que se meta con un casado cae en adulterio. Es tremendo pensar eso. Pero ¿sabe? Cuando dice que su iniquidad caerá sobre él, definitivamente las consecuencias las arrastrará él. El verso dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia. Esa palabra quiere decir, en nuestro castellano actual, con intención. Cuando alguien hace algo con soberbia, con intención. Yo ya la otra vez contaba una historia por ahí con los hermanos, pero decía la mujer, decía, porque le decían, la mamá le decía: mira, mi hija, ese hombre, le decía. Llegó un hombre que llevaba tanta presentación de tantas cosas, pero la hija le dijo: ¿y qué tú te fijas en ese hombre, mamá? Le dice: ¿qué es? Yo por algo, dijo, caería, dijo, pero ¿ves aquel hombre que está por allá? Dijo, estaba viendo a un predicador, por algo caería, pero por ese hombre, decía. Entonces, uno viene a ver, a eso se le llama hacer algo con soberbia, con intención. Y la palabra dice que la persona que haga algo con soberbia ultraja a Jehová. ¿Qué quiere decir la palabra ultrajar? Según la palabra, para traducir esta frase que dice ultraja a Jehová, afrenta a Jehová, es como que usamos la 1 Corintios 11, dice que la mujer que no se cubre la cabeza ultraja a Jehová. No respeta a Jehová. No respeta a Jehová, porque el que no respeta le vale, ¿verdad? ¿Quién dijo, Julano? Él dijo. Sea el marido, sea los ancianos, sean siervos. ¿Quién lo dijo? Julano lo dijo. No respeta. Ultraja a Jehová, afrenta a Jehová. Como quien dice lo que él dice no vale la pena. De todas maneras, algunos dicen restauración ahí. Yo le voy a decir algo, no me recuerdo si lo he mencionado acá, pero le voy a decir algo. Dios perdona todo pecado. Perdona todo pecado. Pero ¿sabe qué no quita a Dios? Es la consecuencia de todo pecado. Eso ya cuando se toca el juicio del pecado. Dios perdona. Usted dice: Señor, fallé. Perdóname, te perdono. Pero ahora te atienes a la consecuencia. Te atienes a la consecuencia. Anhelamos jóvenes sanos, matrimonios sanos, mujeres sanas, matrimonios sanos, noviazgos sanos, porque solamente los que no conocen a Dios viven desenfrenados. Dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en la 1 Corintios 5, dice que un joven se llevó la mujer del papá, dijo el apóstol, pero ni aún entre los gentiles pasa eso, que el hijo se lleve la mujer del papá. Pero al mirar acá en esta palabra, dice el verso, ultraja a Jehová, esa persona debe ser cortada. Algunos tienen suerte de experimentar un cortamiento, pero a algunos viene el cortamiento de Dios, porque ya es el juicio de Dios. Él corta la vida, fíjese, hermano, y a veces no las corta de una manera sencilla, las hace duras. Cuando miramos acá el verso, la Biblia nos enseña que aquí David debería morir. Porque él, ¿por qué? Porque él no respetó a Dios y afrentó a Dios. Según el verso 9, tuvo en poco la palabra de Dios. Si el Señor dice respeten el matrimonio, entonces el que no tiene en poco la palabra de Dios, dice: no, yo respeto mi matrimonio.
respeto mi matrimonio. Y el que respeta el matrimonio, definitivamente pueda que tenga problemas, dificultades, nunca van a hacer falta problemas en un matrimonio, hermano. Jamás va a hacer falta un problema en un matrimonio. Los problemas van a estar ahí, pero cuando el hombre y la mujer saben que eso ha de llegar, definitivamente. Me quedaba viendo, David afrentó a Dios y tuvo en poco la palabra de Dios. El hombre debía morir, porque la ley definitivamente indicaba que el que cometía adulterio tenía que morir. Fíjese, hermano. Pero le voy a leer la otra parte. El verso 6. Debe pagar la cordera con 4 tantos. Cuando el juicio de Dios entra, llega, fíjese, hermano. Yo estaba viendo acá, voy a mostrarle una palabra, el Éxodo 22, 36. Dele un vistazo al Éxodo 32. Oiga lo que dice el Éxodo 32. El Éxodo 22, 36. 22, 36. Mire el texto. 22, 36. Me quedaba a observar acá en la palabra del Señor, y cuando nos quedamos viendo lo que la Biblia nos llega a enseñar, bueno, uno viene y se da cuenta lo que Dios hace, pero Dios hace cosas maravillosas en la vida, y las cosas maravillosas que hace, miremos lo que dice, por ejemplo, acá, el verso es una palabra asociada. Por ejemplo, el verso es el verso 28, Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Hay una palabra que tenemos acá, cuando dice no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Sabe? Cuando mira usted ese verso de este Éxodo que estamos leyendo, nos quedamos viendo que había algo aquí, hermano, en la palabra que estamos observando. David se trajo una maldición, y esa maldición que el hombre se trajo, esa maldición que llegó a traerse David, era una maldición tan tremenda que no llegó a quitarla sobre sí. Me quedaba a observar esta palabra, y cuando miraba acá, veía algo muy doloroso en la vida de David. ¿Cuál fue? Por ejemplo, el verso 6 del segundo libro de Samuel que tenemos. Debe pagar la cordera con 4 tantos. Eso fue una pronunciación de David tan seria, pero era una maldición de príncipe. Como príncipe, él era el juez de Israel, príncipe de Israel, pero se atrajo una maldición cuando el hombre dijo, debe pagar. Las corderas, David tuvo una pérdida de 4 hijos, fíjese, hermano. La sentencia de David vino sobre él, perdió. Yo tengo notado acá, por ejemplo, el hijo que Betsabé tuvo, 1, Amnón 2, Absalón 3 y Adonías 4. La maldición que se trajo David fue tan terrible, fíjese, hermano. Entonces, cuando el texto de Hebreos 13:4 dice honrosos sean todos el matrimonio, respeten el matrimonio, porque si no respetan el matrimonio pueda que caiga en el adulterio, en la fornicación. ¿Y qué va a pasar? Lo va a juzgar Dios. Y el juicio de Dios realmente no solo abarcó, me quedaba a observar
en la palabra del Señor, yo estaba viendo, hermano, de que hay una palabra que me quedaba a observar, no solamente cuando le dice acá, David pronuncia una maldición y viene esa maldición, la ley decía, bueno, como príncipe no debes maldecir, pero esa maldición de las 4 corderos, se le mueren a David 4 hijos. Es muy delicado cuando el hombre y la mujer no respetan su matrimonio. A veces uno se queda oyendo, hermano, matrimonios separados, pierden los hijos. Es triste, es lamentable, porque cuando el hombre no respeta el matrimonio, la mujer no respeta el matrimonio, arriesga a perder esa bendición, porque los hijos es una bendición, es una heredad de Dios. Pero al mirar, no solo eso, fíjate, hermano, me quedaba viendo que David, por ejemplo, no solo abrió una puerta tan grande, porque el que respeta el matrimonio, hay quienes no respetan el matrimonio hasta codiciando, ¿verdad? Se quedan viendo, tal vez la esposa de aquel está muy hermosa, el marido de aquella está muy hermosa, pero dice, yo oí la otra vez a una mujer que miraba, se quedaba viendo a otro varón y decía, mira qué guapote está, le decía. Pero no solo el hombre, ¿verdad? Porque el hombre a veces dice cosas, pero uno no se da cuenta que le está faltando el respeto a la esposa. Y le falta el respeto a la esposa, a la mujer. ¿Y qué pasa? Cuando el hombre respeta el matrimonio, ni siquiera, hermano, va a tener una mirada maliciosa, ni la mujer va a tener una mirada maliciosa. ¿Y qué pasa? Cuando el hombre respeta el matrimonio, llega hasta tal punto, hermano. Le voy a leer el Génesis 20. Hay un texto en el Génesis 20, estaba viendo esta palabra, y el verso 3 y 4. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con María. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Cuando el hombre tiene una integridad, el hombre dijo que era su hermana, era una hermana desde el principio, bueno, como los matrimonios se hacían. Pero sabe, al mirar acá, él declaró lo que realmente era, había integridad en ese matrimonio. Bueno, ese Abimelech como rey dijo, se la llevó. Dice que Sara era tan hermosa que aquel la codició y dijo, bueno, si es su hermana, se queda para mi mujer. La llevó, pero no se había allegado a ella, dice el verso. Cuando Dios le habló, me hizo pensar mucho cuando dice respeten. ¿Qué tan respetuoso era realmente Abraham, hermano, como un varón de Dios? Mayormente si es un ministro de Dios, ¿verdad? Porque a veces le damos rienda suelta a nuestra carne, tenemos miradas, pero miradas muy carnales. Por el Job 31, usted lee el libro de Job 31, dice que hay una profecía ahí. Job se escribe en su libro, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Hice un convenio con mis ojos. Mis ojos, miren, yo me he quedado viendo, por ejemplo, leía la historia del águila. Dice que el águila tiene 2 ojos, pero sus 2 ojos los tiene solo para su águila, porque águila hembra y águila varón. Aguilucho el pichón. Pero en cambio el gallo no, hermano. El gallo tiene ojos para muchas gallinas. Y a veces no tiene uno ojos de águila, hermano, sino que ojos de gallo.
Pero cuando uno llega a pensar en la palabra del Señor, sin darse cuenta, tratamos de que usted tenga la memoria centrada en lo que es. Si es soltero, busque a su esposa. Es casado, respete su matrimonio, porque Dios atestiguó en su matrimonio. Y Él no quiere traer el juicio, porque el fracaso en un matrimonio se arriesga tanto cuando el hombre no se controla y la mujer no se controla. David se abre un portillo. Estaba viendo una palabra, Jeremías 8:10. Mire, haga diferencia entre el Génesis leído, del Génesis 20, con este texto de Jeremías 8. Haga la diferencia. 8:10 el verso. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Haga la diferencia. Cuando dice, está hablando de la avaricia. La avaricia es el deseo insaciable de la codicia que se llega a tener en la vida. Hermanos amados en el Señor, esto es una clara enseñanza que Él viene. Bueno, yo me quedo viendo la vida de Abraham y me quedo viendo la vida de los no solo sacerdotes, profetas, cuando la Biblia dice, daré a otros. ¿Pero por qué? Cuando el hombre respeta, hermanos, respeta. Abraham, se viene a ver la vida de Abraham, ¿verdad? Si usted respeta como casado, es soltero, le va a servir. Cuando se casa ya tiene instrucción de Dios. Si respeta, van a respetar a su mujer. La mujer que respeta, porque respeta a su marido, respeta a Dios, porque ya le digo que, por eso le leí Números 15, 30, porque alguien puede hacer algo con soberbia, con intención, y le importa afrentar a Dios, pero cuando respeta, respetarán a su marido, respetarán a su mujer, pero cuando no, muchas veces la palabra nos hace ver, hermano, de que realmente uno viene que el hombre viene a ser como, yo miraba un poco lo que Jeremías dijo en el capítulo 5, 8, 9, donde él dijo que a veces llegaron los profetas y los sacerdotes, dice que llegaron a ser como caballos bien alimentados que relinchaban tras la mujer de su prójimo. Así dice Jeremías 5, 8, 9, y no he de castigar yo eso. Entonces, cuando llegamos y vemos esta palabra, nos damos cuenta. Quiero decirle algo, que no solamente, por ejemplo, ahora el verso 10. Volvamos al segundo libro de Samuel 12, ahora el verso 10. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, los problemas, las dificultades, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tu mujer delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Oiga las consecuencias. Mientras vivimos sobre la faz de la tierra, viene el Señor y lo prepara a usted, me prepara a mí, lo prepara a usted, nos prepara a todos cuando dice respeten el matrimonio, porque si no respetan el matrimonio, no respeta a la novia, bueno, trata de fornicar, ya conocen el Señor.
¿lo va a juzgar Dios? ¿Lo va a juzgar Dios? Y el juicio de Dios realmente, hermano, no es agradable. Volvamos ahora a Hebreos 13 otra vez. Tomemos otra palabra de ahí. Hebreos 13, oiga lo que dice Hebreos 13 y el verso 4 que tenemos, donde está la base del mensaje. Honroso, respete todos el matrimonio. Y el hecho sin mancilla, dice aquí. Amancillar, cuando alguien está amancillada, está humillada. Alguien que ya está humillada. Oiga hermano, el que está amancillado está humillado, manchado. La fama o la reputación se vino a manchar. Yo me quedaba viendo acá que del hombre muy honorable, la mujer muy honorable pudiera ser, pierde su prestigio, la honra, su fama se empaña y dice, bueno, hay quienes le dicen, aquí he oído algunas expresiones, esa roba marido, le dicen a ese roba mujeres. Pero son cosas que cuando dice y el hecho sin mancilla, no solamente se refiere a la persona, sino que su habitación, su casa, no haya metido ni meta a otro que no sea su mujer o su marido. Porque cuando está amancillado hay quienes dicen, no está, como dice el Proverbio 6, mi marido se fue de viaje y el pisto se llevó, no viene sino hasta el tiempo señalado. Y se va, dice, en busca del joven falto de entendimiento, y el otro como buey va al degolladero, sin saber que va camino a la muerte, dice el Proverbio 6. Entonces cuando usted se queda viendo acá, dice, y el hecho sin mancilla. Me quedaba a ver acá una palabra y estaba viendo cuando dice, y el hecho sin mancilla. Alguien que está amancillado. Una palabra que quiero tomar del segundo libro de Samuel. Ahora volvamos al segundo libro de Samuel. Le voy a leer el capítulo 13 y me quedaba a observar acá una palabra. Cuando alguien va a mancillar a alguien. Yo estaba viendo esta palabra acá. Hay dos cosas que le voy a mencionar en este verso. 13, el capítulo, verso 11 en adelante. Cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía y acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Estaba observando una palabra. Y esta palabra que observaba acá, cuando esta mujer llegó a ser amancillada, humillada, Tamar le dio 4 razones a Amnón. Cuando alguien tiene sabiduría, hay mujeres que realmente cuando alguien lo trata de inquietar, enamorar, siempre le llama la atención. Si es predicador, si es un varón muy sabio, muy inteligente, le dice lo que está haciendo. Primero le da las razones, no lo haga. Cuando la mujer respeta, llama la atención a quien lo está tratando de enamorar. Luego le avisa al marido, le cuenta a los ancianos y ya se viene a ver quién es el que está haciendo eso. Fíjese, hermano.
Porque no se puede tener, ¿verdad, hermano, a un ministro que sea un enamorado y de todo eso. Han habido muchos que por el mentado teléfono, ¿verdad?, que realmente se han ido a la ruina. Pero la humillación, por ejemplo, le dije que cuando ésta llegó a ser amancillada, los versos 18, le voy a leer el capítulo 13, pero ahora el verso 18. Oye el verso 18. Llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesto su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Pero acá la ceniza es señal de duelo. Duelo. Cuando se lleva una ropa rasgada, señal de dolor, de ruina, de derrota. Cuando se viene a ver que se fue gritando, se consideraba Tamar como una muerta, emblema de rechazo, de exilio, de que nadie la iba a querer más en Israel, porque era una mujer amancillada. Entonces, cuando pensamos en el verso, el hecho sin mancilla, conscientemente nos estaríamos abriendo una puerta. Entre la puerta que se abrió, David no solo permitió que violaran su mujer, perdiera 4 hijos, le violaran a Tamar, le amancillaran a Tamar. Como él amancilló, le amancillaron a Tamar. Lo que estoy tratando de implantarle ha sido algo que realmente uno se sienta a pensar en los planes y los propósitos de Dios, y yo logro a entender que debo honrar ese matrimonio. Y si no honro, pienso en el perjuicio que voy a hacer, en el daño que voy a hacer y las consecuencias que yo me voy a traer. Entonces, mientras vivimos sobre la faz de la tierra, nos quedamos viendo cuando dice acá, honroso, honroso, respeten. Lea el Génesis 34, verso 7. El Génesis, mire lo que dice acá, en el Génesis 34, y el verso a leer es el verso 7, 34, 7. Dice: y los hijos de Jacob vinieron al campo. Cuando lo supieron, se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. ¿Sabe qué pasa, hermano? Por ejemplo, si usted lee el Proverbio 6, 29, 30, 31, estúdielo. ¿Qué pasa con un adúltero? Estúdielo. Pero entre ellas viene a verse acá que cuando aquel hombre, aquella mujer comete el daño, causa gran tristeza, dolor, pesar en una familia y trae el enojo, de ahí viene la violencia. De ahí viene la violencia en la vida. Hay quienes superan las cosas, tal vez se van, buscan otra y arruinan una vida, pero hay quienes no lo resisten. Hay quienes mandan mire para acá,
zurdo derecho, pero mandan a matar. Aquí hicieron una matanza por ese perjuicio, pero ya eso se llama el juicio de Dios. Mientras vivimos sobre la faz de la tierra, yo siempre he dicho y a veces menciono, por mí, viva usted como quiera y haga lo que quiera, no tengo nada que ver con su vida. Pero el Espíritu de Dios me impulsa a darle ciertas cátedras. ¿Para qué? Para que usted viva, goce. No solamente como el Eclesiastés 9 dice, goza con la mujer que amas porque es tu parte que te ha dado el Señor debajo de la tierra. Cada hombre, cada mujer debe ver cómo empezó, cómo inició. El matrimonio es como una planta, una flor que si usted no le echa agua, se marchitará. Pero cuando se riega con realmente los principios que llegaron a tener desde que se conocieron. Yo he usado una frase y a veces se los he implantado en mis hijos cada vez que salgo para acá, se los he dicho. Jamás echen a la basura, jamás tiren a la basura lo que un día llegó a ser la mejor elección de su vida. Lo que llegó a ser, porque cada uno lo que eligió fue lo mejor de la vida de cada uno. Hermano, el Señor lo ama a usted, el Señor lo ama a usted. Y Él anhela que todos terminemos nuestra carrera en bien y nuestros años en dicha. Pero para ello, basado a Hebreos 13:4, respeten, honren. Ya no vimos las otras dos partes, pero dice que cuando alguien respeta, y el que respeta, acá respeta ya, jamás experimentará el juicio de Dios. Un lecho sin mancilla, amancillado, no arruina ni la vida de mujer ni la vida de hombre. No va a traer problemas, guerras a la vida, porque respeta, quiere mantener la integridad en su vida y en su casa. Hermanos, mientras el Señor está con nosotros y nos adiestra, tratemos de guardar su palabra, retengámoslo para que nos vaya bien y terminemos nuestros años en bien y nuestros años en dicha. Que el Señor nos ayude a comprender sus palabras, las que Él nos hace ver, que Él las bendiga en cada corazón. 205. Amen.
Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias te damos, bendito Dios, siempre bendito Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido y Él es el centro de nuestra grata reunión. Gracias, Padre Santo, por el Espíritu que tú, Señor, Dios Todopoderoso, nos has dado. Ha trabajado arduamente en nosotros y nos ha reunido, bendito Dios, como un solo hombre en tu casa de oración, bendito Padre, para alabar, bendecir tu nombre. Gracias te damos, bendito Dios Todopoderoso, por la instrucción de tu palabra, bendito Dios Todopoderoso, a fin que nosotros, bendito Dios, no pequemos ante ti, Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra, bendito Dios, que enviaste al corazón de tu pueblo, bendito Padre. Tú deseas, bendito Dios, un pueblo, bendito Dios, preparado, bendito Dios, para buenas obras, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, que usaste grandemente a tu siervo, Señor, como también nuestro hermano